Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de responsabilidad civil contractual y extracontractual. Somos el Team Sky Blue. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como primer punto nos vamos a plantear la pregunta, ¿no? ¿Qué es la responsabilidad civil? Bueno, quiero citar al filósofo Paul Ricoeur, que hace mención que que la responsabilidad civil es la obligación de reparar daños que infligimos por nuestra culpa y en ciertos casos determinamos por la ley. Por otra parte, la premisa más utilizada en derecho civil sería aquel que causa un daño a otro estará obligado a repararlo. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos que entrar en contexto que las personas, al realizar sus actividades dentro de la sociedad de forma cotidiana, están inmersos a realizar un daño a los semejantes. Por ende, estos daños que se generan deben ser indemnizados. Y aquí es donde encontramos dos tipos: la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extracontractual. Como primer punto, hablaremos de la responsabilidad civil contractual. Como su propio nombre lo dice, contractual viene o deriva de contratos, es decir, dentro de un contrato. Esta es una sanción convenida entre las partes por si surge un incumplimiento de la obligación. En un caso podremos poner, ¿no?, una demanda de incumplimiento de contrato, en este caso un arrendamiento por falta de pagos. Por otra parte, la responsabilidad civil extracontractual. Bueno, la responsabilidad civil extracontractual deriva de las indemnizaciones derivadas, bueno, de daños o lesiones. Sí, en la extracontractual las partes no tienen ninguna relación entre ellas, es decir, que son causadas por terceros. Y faltó mencionar que en la contractual sí hay una relación entre ellos. Bueno, un ejemplo claro de la extracontractual sería que Pedro atropella a Juan y producto de este atropello, Juan pierde una extremidad. Por ende, Pedro tiene que pagar. Por muy aparte de la sanción penal que se le va a interponer, también tiene que pagar por los daños que causó a Juan. Y acá nos planteamos la pregunta: ¿existen diferencias entre la responsabilidad civil contractual y la extracontractual? Y sí, sí existen diferencias. Y también existen semejanzas. Y esta pregunta va a ser desarrollada por mis compañeros. Así que doy pase a mi compañera Nadia. Responsabilidad civil contractual. Esta se prescribe a los 10 años. Dentro de esta responsabilidad se encuentra lo que es cuatro elementos. Empezaremos por la antijuricidad. En primer lugar, la antijuricidad, si bien no está plasmada de forma expresa, jurisprudencial o doctrinariamente, se admite que las acciones u omisiones que causan un daño a otros tienen que ser contrarios a derecho, es decir, antijurídicas para poder configurarse la obligación resarcitoria. Asimismo, encontramos lo que es el daño emergente y luxante. Como también otro elemento tenemos lo que es el nexo causal. Esto básicamente hace referencia a la teoría de la causa próxima. Y como último elemento encontramos lo que es el criterio de imputación, lo cual es subjetiva, y dentro de eso encontramos lo que es la culpa leve, inexcusable y el dolo. Doy el pase a mi compañero José. Gracias, compañera. Ahora, para entenderlo mejor, daré un ejemplo de la responsabilidad contractual y que sabemos que se tiene que darse en cuenta en un contrato de por medio. Entonces, supongamos que en el caso hipotético que Juan y María celebran un contrato de obra en donde se pacta que Juan reparará los daños, la casa de María. Entonces, supongamos que en ese momento de terminar su trabajo, Juan, unos días antes de la entrega del servicio de construcción, esta se cae por algún defecto o algún error en la construcción y no previsto por Juan, y así provocándose unos daños. En este caso, habría una responsabilidad contractual, ya que existe un daño generado dentro de un contrato. Entonces Juan, en este caso, tendría que dar una reparación dentro de los 10 años que menciona la prescripción. Le doy paso a mi compañera Sharon para que explique la responsabilidad extracontractual. Continuando con la responsabilidad civil extracontractual, esta se encuentra regulada en los artículos 1969 hasta el artículo 1988. Esta responsabilidad civil es la obligación de reparar
y de resarcir los daños que se han ocasionado a terceras personas en la realización de cualquier actividad sin que exista un contrato de por medio. Un ejemplo de responsabilidad civil extracontractual es el caso en el que digamos que nosotros podemos chocar un carro o chocamos un automóvil. En virtud de esta responsabilidad civil extracontractual, estaríamos obligados a reparar este daño. Para que esta responsabilidad civil exista legítimamente, es necesario que cumpla los siguientes 4 elementos. En primer lugar, tenemos a la acción u omisión, el dolo o culpa, el nexo causal y la certeza de daño. Como el primer elemento, a través de la acción u omisión, se va a dar a través de una acción ilícita que cause un daño. Un ejemplo podría ser el accidente de un automóvil o una mala práctica médica en la cual se omite suturar una herida. Como segundo elemento tenemos al dolo y culpa, y esto puede ser regulado a través de la mala fe o una intención de dañar. Y a través de la culpa, que se va a realizar a pesar de no tener la intención de dañar, se omite también negligentemente la conducta debida y esperada para cada caso. Y como tercer elemento tenemos al nexo causal, en el cual se va a permitir que el daño sea consecuencia de la acción. Y continuando con el accidente de automóvil, que en este caso, este accidente sea consecuencia del actuar negligente del conductor y no de la víctima. Y por último tenemos al cuarto elemento, que es la certeza del daño, el cual se va a dividir y se va a subdividir de la siguiente manera. Siguiente diapositiva, por fin. Daño. El daño se va a dividir en daños patrimoniales y daños extrapatrimoniales. Los daños patrimoniales se van a subdividir en daño emergente o lucro cesante. En el daño emergente se podría decir que es la disminución patrimonial que produce un acto, o sea, los gastos económicos que produciría o los que sean necesarios para su restauración original. En el caso del automóvil sería los gastos que ha cubrido la víctima para poder reparar de manera original su carro a como estaba antes del accidente. Y como lucro cesante se va a manifestar como ganancia dejada de percibir. Supongamos que este carro, el chocado, haya sido alquilado diariamente y perciba una ganancia diaria de este alquiler. Debido al choque, ya no va a poder continuar generando estos beneficios, se podría decir, y las ganancias diarias que antes generaba, pues van a pararse debido al accidente. Y por último tenemos como daños extrapatrimoniales al daño a la persona o el daño moral. A través del daño a la persona, esta se va a generar directamente física, y a través del daño moral va a ser más que todo espiritual o moral. En el ejemplo del accidente del carro, a través del daño a la persona, podría ser el daño del bien en sí, el daño físico del bien. Y como daño moral podría ser las secuelas del trauma del accidente que le haya podido dejar a la víctima. Obviamente, todos estos elementos van a ser valorados por el juez y según sus capacidades van a ser proyectados equitativamente en esta sentencia. Continuando con la exposición, como semejanzas podemos dar sobre la responsabilidad civil, ya sea contractual o extracontractual, es que la generación de un daño o perjuicio que sea reparable y cuantificable para que exista la responsabilidad civil. En cuanto a la culpa, tenemos que ambos deben de indemnizar estos daños causados culposamente, ya sea en un contrato o en un caso fortuito que sea entre las partes. En cuanto a la diligencia, esta imputación de daños y perjuicios, la persona se debe justificar sus acciones para ser exonerada, probándose la diligencia y eximir esta su responsabilidad. Por último, tenemos que tanto responsabilidad contractual y extracontractual son fuentes de las obligaciones, así que le doy pase a mi compañera Samira para que explique las diferencias de estas responsabilidades. Gracias. Ahora nos vamos a enfocar sobre las diferencias, tanto contractual como extracontractual. En primero vemos la prescripción. Es muy evidente esa diferencia, ya que en contractual vemos que el plazo son de 10 años. En cambio, en lo que es extracontractual solo tenemos 2 años. Luego, existencia de contrato. Como bien se sabe, en la contractual evidentemente va a haber un contrato donde las partes fijen ciertos puntos para que se cumplan,
o en todo caso no se cumplan, ¿no? Como de hacer, no hacer y tal. Ahora, en lo que es extracontractual no existe ningún contrato debido a que esto nace por naturaleza propia de las acciones que comete el tercero y perjudican a la víctima. Ahora bien, lo que es fuente, vemos que en contractual nace por las voluntades de las partes. Nace sin ninguna restricción y esto genera el nexo causal ya que inicia desde la obligatio hasta la solutio. En cambio, lo que es la extracontractual, pues esto sigue acorde a lo que la ley manda. Ahora, lo que son daños resarcibles se conoce que en el contractual son limitados porque, como les he mencionado, en el contrato estipulan ciertos puntos que se tienen que cumplir o en todo caso no cumplir, por ende es lo mismo con los daños resarcibles, ya que se estipula ahí los puntos que si en caso ocurriera un daño, ya está fijado lo que se va a resarcir. En cambio, en lo que es extracontractual, no existe ello, ya que nació naturalmente, por ende, se evalúa una valoración equitativa de los hechos con la valoración del resarcimiento. Y último, tenemos una característica muy evidente, lo que es que en la contractual evidentemente va a haber una cláusula penal y de moralidad, en cambio en lo que es la extracontractual no va a haber ninguna. Y bueno, esto fue la exposición del Team Sky Blue, espero se haya comprendido bien. Gracias.